8:06 de la mañana, ya tenemos listo al abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad. Con él vamos a estar hablando acerca de temas relacionados con la seguridad ciudadana, este aparente pacto de paz que ha sido puesto sobre la meta entre los grupos de delincuencia organizada, la reciente renuncia del director del SNAI, Guillermo Rodríguez, hace pocas horas, que en realidad sorprende. Y digo sorprende porque han estado publicando noticias de una aparente intervención en la penitenciaría del Litoral, hecho que, oiga, ha sido desmentido por varios guías penitenciarios en audios y entrevistas brindadas a varios medios de comunicación del país, que todo es un amague, todo es un engaño, dicen algunos guías penitenciarios. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su percepción en torno a estos hechos ocurridos recientemente? Esta conferencia de prensa, aparentemente, de alias Fito, en donde aparecía un policía, un integrante de la Policía Nacional, hecho reconocido por el propio ministro del Interior, Juan Zapata, y esta intervención en paralelo de la penitenciaría a cargo del SNAI. ¿Qué es lo cierto a su criterio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Hay que puntualizar varios temas. En primer lugar, dentro de un Estado de Derecho es imposible que pueda existir un pacto entre el gobierno y organizaciones delictivas. Eso no puede existir. Esa es la primera condición. Lo segundo que tenemos que decir en complemento es que este tipo de acciones tan solamente podrían darse dentro de un, gobierno de caos y desorden. En ese sentido, si el gobierno nacional, a través de su ministro y a través del mismo presidente, ha indicado que no existe ningún pacto, personalmente yo creo en la legitimidad y la verdad de quien lo está manifestando de esa manera. En este caso, el presidente y el ministro. Esa es la voz oficial. Con relación a que si se tiene o no el control de los centros de privaciones de libertad, nosotros tenemos que, concluir que dicho control no existe ni ha existido. Es decir, los directores del SNAI de las últimas temporadas, que han manifestado que tenían el control de los centros de privación de libertad, le mintieron al presidente, le mintieron al ministro del ramo y le mintieron a la sociedad. Porque la verdad, y que se hace evidente, es que no tienen el control, porque si hubiesen tenido el control, no hubiese habido esa cantidad de armas que en este momento se han logrado hacer públicas, que las tenían internamente. Si lo hubiesen tenido, no hubiesen habido los continuos desmanes que han habido ya en los centros de privación de libertad. Y lo más interesante es que se ponen hasta de acuerdo los famosos PPL para dar y alterar el orden de los centros de privación de libertad al mismo tiempo. Es decir, esto es una, acción debidamente consensuada. ¿Pero consensuada a través de qué? Consensuada a través de medios que les permiten la comunicación. En este sentido, sí, podemos decir que ellos han estado hipercomunicados porque se les ha encontrado una gran cantidad de terminales móviles, se han encontrado una gran cantidad inclusive de handy, las radios para comunicarse. La cantidad de armamento, la cantidad de munición que se ha encontrado es demasiado. Y desde luego yo sí considero que es saludable que el abogado Rodríguez haya dimitido de la dirección del SNAI, porque de manera definitiva ya lo que se estaba viviendo era inaceptable y ya habían varios estamentos de la sociedad que exigían que hubiese un cambio en la dirección. Ahora bien, esperemos que la designación que haga el gobierno nacional sobre el nuevo director del SNAI sea la más adecuada. Y lo principal es que llegue a sincerar
cómo está la situación. Usted recuerde que aquí hay un principio básico que es universal. Usted, para poder curar una enfermedad, tiene que empezar reconociendo que está enfermo. Y en este sentido, hay que comenzar reconociendo el control de los centros de privación de libertad no ha existido en las últimas temporadas. Esa es la verdad del tema. ¿Cómo recuperar el control? ¿Esto lo puede hacer el gobierno que le quedan pocos meses o el próximo gobierno por dónde debe comenzar? Si tomamos en cuenta que todos los candidatos a la presidencia de la República han mencionado que ellos tienen la receta ideal para recuperar el control carcelario, para brindarnos seguridad ciudadana. Están hablando de la construcción de más cárceles como una medida para enfrentar a la delincuencia, el narcotráfico y el cometimiento de otros delitos. ¿Usted ha observado tal vez esas propuestas, abogado? Tal vez están en sintonía con lo que realmente hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Don Carlos, déjeme decirle algo. Déjeme pasarle un dato estadístico. ¿Usted sí sabe cuántas intervenciones policiales ha hecho la Policía Nacional en el último año? Yo le doy la respuesta. Ha hecho más de 150.000 intervenciones. ¿Usted sí sabe cuántos presuntos delincuentes puso a órdenes de los operadores de justicia? Puso más de 100.000. Ahora bien, yo le hago ahí un pare. Si usted pregunta cuál era la población carcelaria o población de privados de la libertad, hace un año atrás le dijeron y nos respondieron que eran 37.400 y algo. Y usted vuelve a preguntar el día y le dicen es que tenemos 36.900 y algo. Porque ese y algo es porque ni siquiera tienen registrado cuántos presos que realmente tienen adentro. Ahora bien, yo le pregunto, si la Policía Nacional puso a órdenes de los operadores de justicia más de 100.000 infractores, yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y entonces vamos a tener que llegar a un tema, a determinar que los operadores de justicia han romantizado el tema de que el presunto delincuente tiene que defenderse en libertad porque hay la presunción de inocencia, y comienzan a romantizar el tema de que la prisión preventiva es de última ratio. Finalmente, todos los presuntos delincuentes están afuera, continúan haciendo de la suya, y como resultado tenemos que la población carcelaria no aumentó, y desde luego esto va de la mano porque dice hay una sobrepoblación carcelaria, no hay donde meter a los detenidos. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego que tenemos que hacer nuevas cárceles que cumplan con estándares nacionales e internacionales de incomunicación, primeramente, de incomunicación. Un ratito, abogado, para ir entendiéndolo. Usted nos dice que la Policía Nacional se ha sacado del aire deteniendo a más de 100.000 personas, entonces, que no se encuentran en las cárceles del país, gracias a que la justicia ecuatoriana dice, no, pobrecitos, de luego vamos a inflar las cárceles, vamos a darle una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. O sea, ¿para qué trabajó la Policía Nacional deteniendo a tantas personas si no están en las cárceles los individuos que cometieron o presuntamente cometieron esos delitos? Por supuesto. Por eso es que yo vengo manteniendo en varios foros que estos estamentos de manejo de crisis actual que tenemos tienen que estar estructurados, en primer lugar, por el ministro del ramo, que tiene que funcionar como una institución bisagra y de entendimiento entre los que hacen las leyes y los que aplican la misma, y los que ayudan a llevar los procesos investigativos. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, para que se sintonicen con lo que realmente quiere la sociedad ecuatoriana. Y vuelvo a decir que dejen de romantizar el tema
de que la prisión preventiva es de última ratio. Oye, ahí se Discúlpeme. necesita entonces reformas legales para que si alguien ha cometido algún delito, la única medida que le dispongan sea la prisión preventiva, porque como ahora es algo tan abierto, tan a potestad del juez, entonces los jueces, no, pobrecito, prisión preventiva no, sino prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad competente. Allí falta alguna reforma, alguna ley. No, con la ley que tenemos es suficiente. Lo que tenemos que saber es que los operadores de justicia tienen que ser consecuentes con lo que está pasando en la sociedad y no pueden dar medidas sustitutivas cuando lo que corresponde es ponerlo, ¿sí?, a buen recaudo para que no sigan delinquiendo. Mire, un delincuente puesto en libertad entorpece las investigaciones porque va y amenaza ¿a quién? A la víctima para que no presente la acusación particular. Va y amenaza a la víctima para que en cámara de jefes no le reconozca, pues y diga, ¿sabe qué? Es que no recuerdo, no, yo no le vi la cara. Y finalmente son los elementos que ya procesalmente causan la duda razonable y permite que no sean sentenciados. Esa es la... Se le silenció la cámara. Listo. No. Sí, ahí están. Sí. Eso es, mi estimado. Oiga, regresando entonces a su idea, con la lógica y las cifras que usted nos ha dado, ¿no? Si se registran cada día más detenciones, efectivamente se necesitan más cárceles en donde no tengan comunicación entre los recintos reclusorios que hay aquí a nivel nacional. Entonces se justifica esa propuesta de los aspirantes a la presidencia de la República, pero en lo que tiene que ver a la estrategia que ellos han presentado al electorado, a los ecuatorianos, ¿hay alguien que va en sintonía con toda esta integralidad, con ese trabajo compatible que debe existir entre policía, fiscalía, autoridades de la justicia ecuatoriana? A ver, aquí tiene que haber un tema de responsabilidad. Los candidatos que supuestamente tienen un plan que puede coadyuvar a generar ambientes seguros, yo lo que les diría, oiga, sean un poco más sociales, sean un poco más consecuentes con la sociedad a la cual ustedes le piden el voto. ¿Por qué no lo presentan públicamente para que quien sea que llegue pueda tomar lo mejor de ese plan y lo pueda aplicar? Y el gobierno nacional, sea que le quede un mes o una semana o 2 meses o el tiempo que sea, tiene que aplicarse desde ayer, no desde hoy. Desde ayer tiene que aplicarse en políticas que generen ambiente seguro. Mire, Carlos, yo le voy a dar otro dato. ¿Se acuerda usted del decreto ejecutivo que flexibiliza la obtención de los permisos de porte de armas y de tenencia de armas? Pues le doy la noticia. Desde que se emitió el dichoso decreto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no ha podido emitir ni un solo permiso. ¿Por qué? Porque pusieron como elemento antes de conseguir el permiso que básicamente usted sea sometido a un estudio de carácter psiquiátrico, y el Ministerio de Salud no tiene esos elementos. Es decir, es un decreto ejecutivo que nació muerto porque se les ocurrió la brillante idea de, dentro del proceso de la obtención, poner requisitos que son inmanejables, que no se pueden cumplir fácilmente. Es decir, que ese decreto ha pasado a ser un saludo a la bandera, solamente un anuncio, una declaración, porque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no emitió ningún permiso. Oiga, también, entonces, esta declaratoria de terrorismo como amenaza a la estructura del Estado, ¿tiene tal vez datos de cuántos han sido procesados como terroristas ante la justicia ecuatoriana? Porque hablando con algunos expertos, penalistas, probar el cometimiento de ese delito es bastante complicado ante la justicia ecuatoriana. ¿Hay datos acerca de esto? ¿O eso también es otro saludo a la bandera? Mire, no tengo datos sobre el tema específico. Lo que sí le digo es que nada es imposible cuando se quiere. Lo que pasa es que tenemos que tener, ¿sí?, a fiscales
que promuevan y lleven adelante investigaciones objetivas, investigaciones que puedan acusar delitos, que puedan demostrar, porque si no, finalmente el proceso se cae. Entonces, tenemos que buscar fiscales objetivos. Defensoría Pública, también, ¿sí? Tiene que sintonizarse, porque vea usted, normalmente cuando ya tienen los problemas los presuntos delincuentes o delincuentes metidos en problemas, ¿quiénes son los que los defienden? Los defiende la Defensoría Pública, y está bien que los defiendan porque es el derecho al debido proceso. Pero finalmente nos están causando un daño terrible. Sí, que se les respete sus derechos en el sentido de que no puedan, de que tengan una defensa, que no sean maltratados, etcétera, etcétera. Pero de ahí para allá, ¿sí? Vaya usted a saber cómo es que se llevan esos casos adelante, y de manera definitiva, litigar contra la Defensoría Pública es bastante difícil, porque son abogados que tienen experiencia y que están en el día a día, y se las conocen todas, y conocen al fiscal, conocen al juez, y además, ¿sí? Ahí tengo que también aclarar un tema. El Código Orgánico Integral Penal establece que el que está presuntamente siendo procesado puede someterse a un proceso abreviado donde, entre comillas, pacta la pena con el fiscal. Y entonces el fiscal logra finalmente la sentencia del involucrado, pero con una sentencia pactada que puede llegar a ser hasta la tercera parte del máximo de la pena si se lo hiciera en el procedimiento ordinario. Oiga, otra arista justamente de estos procesos, ¿no? Al momento de la detención de las personas involucradas en el cometimiento de delitos. Acá en Guayaquil la gente recuerda mucho cómo agarraron a cerca de 18 personas cerca del Hospital Luis Bernaza, personas que estuvieron dándole cacería al integrante de un grupo de delincuencia organizada durante toda esa jornada. En horas de la mañana, oiga, intentaron atentar contra su vida, luego lo trasladaron a la clínica Alcibar, finalmente lo llevaron al Hospital Luis Bernaza, pero agarraron a los 18 que estaban atrás de ese sujeto internado en ese hospital, y solamente a 3 los procesaron por tenencia de armas. Y el fiscal del caso, oiga, declaraciones públicas dijo, es que los demás estaban comiendo choulafán nomás. Entonces, digo yo, a lo mejor el parte levantado por la policía, las evidencias entregadas al fiscal, no fueron del todo completas. Y allí es donde entra mi pregunta. Los nuevos policías que están siendo formados en 6 meses, ¿cuentan con los suficientes elementos, capacitación, como para recopilar de manera correcta las evidencias y levantar el parte que va a ser entregado al fiscal que va a llevar ese caso, o algo está fallando allí también? A ver, no, antes que nada, el parte policial dentro de un proceso, procesalmente es meramente informativo y puede ser tomado en consideración como no. El titular de la investigación siempre va a ser el fiscal por mandato constitucional y legal, pero es el fiscal quien tiene que, una vez que tiene los elementos, la noticia criminis, la noticia del delito, a apuntar de manera objetiva hacia la investigación para lograr, ¿sí?, llevarlo a juicio a la persona que esté involucrada. Mira, cuando tú me dices si en 6 meses se puede hacer buenos policías, yo te digo que sí. Yo pienso que sí, porque finalmente lo que tenemos que cuidar es que el proceso de lanzamiento, es decir, de invitación y reclutamiento, sea el adecuado. Y en 6 meses, pero por supuesto que sí puedes crear buenos policías, ¿sí?, con procesos técnicos de formación, ¿sí?, que se dejen de tenerlos corriendo y malanochando y agrediéndolos cuando no debe ser así el tema. Tiene que ser un proceso más técnico, donde usted llega el primer día al curso y no lo hagan correr pues 20 kilómetros, porque el resto del curso usted va a pasar lesionado. Usted llega el primer día, yo lo hago correr hasta solamente 2 kilómetros, y de ahí cada día le voy aumentando 100 metros. Durante 6 meses, calcule usted cuántos kilómetros usted me va a salir corriendo después de 6 meses. ¿Sí?
Y lo mismo es un proceso escalonado de formación, no de deformación. ¿Sí? Pero le están tomando la prueba del polígrafo a los nuevos policías o no le están tomando la prueba del polígrafo, esta prueba de confianza. La prueba de polígrafo o denominada prueba de confianza está determinada para aquellos personal que está sometido al ascenso. Pero finalmente nosotros tenemos que trabajar en lo que es el proceso de selección, que es donde tenemos que trabajar. Y desde luego, dentro de la Policía Nacional existen elementos que han sido plenamente capacitados, una gran parte en el exterior, y que conocen lo que estoy diciendo. Son ellos los que lo tienen que hacer de manera técnica, direccionarlo de manera técnica, estimado Carlos. Abogado, regresemos a lo clave. Usted decía, ¿no?, de las mejores propuestas, los candidatos que tal vez pierdan las elecciones deberían ponerlas sobre el escritorio para que el que llegue a ser presidente tome lo mejor de cada una de ellas. A lo mejor lo hacen, como a lo mejor no lo hacen, pero el próximo presidente, ¿qué acciones inmediatas debería adoptar para no estar a la espera de que llegue el pico más alto de las muertes violentas, para ver si que por generación espontánea viene o caen y se reducen los delitos y las muertes que se están registrando en nuestro país? Porque así está sentado el gobierno en la actualidad, y el próximo gobernante que vaya a hacer lo mismo, por algo deben iniciar acciones puntuales del próximo presidente. Carlos, disculpa que me interrumpa. Mira, el gran problema de esto es que a los ministerios que tienen que ver con la seguridad, a las secretarías que tienen que ver con la seguridad, siempre han sido designados personas que son o políticos o pseudos políticos o que tienen aspiraciones políticas. La lucha contra la violencia y el delito en sus diversas manifestaciones llevan implícito un grado de riesgo político. Si tú tienes aspiraciones políticas, tú no vas a tomar esas decisiones. Esos puestos tienen que ser ocupados por técnicos sin bandera política para que tomen decisiones adecuadas. Esos técnicos tienen que encargarse de reunirse con todos los estamentos, ministerios, legislativo cuando ya exista, fiscalía, consejo de la judicatura, para hacer que se sintonicen con lo que se requiere. El gran consejo que yo les puedo dar es, señores, pongan ahí a personas técnicas que sepan y que quieran tomar esos riesgos políticos, porque no vayan a pensar que son acciones que no tienen riesgos políticos, o que son acciones para que yo soy ministro, mírame que soy ministro y finalmente no hago nada. Porque si no, tendremos que concluir en algo. Primero, que los que han sido designados no saben qué hacer. Segundo, es que saben qué hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y la tercera es que simplemente no les da la gana de hacerlo. Y yo pienso que estamos en el tercer escenario. No les da gana de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay riesgo político. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir estos minutos aquí en Buenos Días, América. Gracias, Carlos, por la invitación. Que tenga un buen día. Hasta luego. 8:30. Ahí estaba el abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad, hablando de la grave crisis que vivimos los ecuatorianos. Vamos a una pausa y regresamos.